Bienvenida, Ceci, ¿cómo te va? Bien. Bueno, es un tema que nos conmueve mucho. Saludar a todos los espectadores que mandaron mensaje porque les conmovió por diferentes formas, digamos. Sí, y eso tiene que ver, sí, con la idea de seguir esta columna, de profundizar, porque Ceci recibió muchísimos Claro, mensajes. entonces me parecía que estaba bueno, por un lado, esto que decían, ¿no? La situación económica muchas veces como termina configurando decisiones, pero también en una cultura que termina como no integrando al adulto, digamos, mayor a nuestras vidas, porque en esto que vos decías hace un ratito también y que tocábamos, en esto del multiempleo, de la vertiginosidad, de que vamos desarrollando familias como muy a veces autónomas y cerradas. Claro, vamos expulsando a nuestros afectos como más seguidos porque no nos da el tiempo a veces de cultivar, de integrarlos. Entonces, es que yo escucho los cuentos de mi madre que vivió con sus dos abuelas, ¿no? De repente en el interior vivió con sus dos abuelas y así para arriba fue como sucesivamente y era lo más natural. Familias grandes porque se integraban, no solamente la abuela, sino también vivía una tía vieja que no tenía hijos y era como bastante común y habitual, pero la gente también tenía otros ritmos, otros tiempos, menos cantidad de horas de trabajo, había todo un sistema de gente que se autocuidaba, que como decís vos, hoy por hoy cambió. Y mucho más comunitario y acordarse que cambió en la ciudad, ¿no? Porque también en todo nuestro Uruguay, digamos, que no tiene que ver con la ciudad y el desarrollo de la ciudad, todavía se conservan algunas cuestiones que no quiere decir que sean mejor ni peor, quiere decir que en realidad eran otras lógicas. Sí, ni que nos hagan mejores o peores personas por la situación que Exacto, pero viviendo. sí nos agregan una complejidad que tiene que ver con que al no ser natural esto de que vivimos con muchos, cuando entonces tenemos que resolver esta situación que tiene que ver con lo que todo nos va a pasar, que hacemos con los más viejitos, digamos, de la familia, empiezan a aparecer estos problemas que tienen que ver con lo económico, que está bueno saber. Entonces, si una persona no puede cubrir económicamente una solución, seguramente la solución sea, entonces venimos a casa y cambia toda la dinámica. Y la otra también tiene que ver con qué tipo, si no se puede hacer eso, con qué tipo de solución, y ahí aparecen problemas que bien podemos pensarlo desde una cosa es promover, digamos, procesos saludables en quienes están en una casa de salud, y otra cosa es también a veces cuidar y estar atentos a lo que puede pasar en esos lugares, e inclusive lo que hablábamos el otro día, que el cuidador a veces al no estar, o el referente familiar directo, está bueno igual que esté atento al tipo de comida que recibe, al tipo de rutina que hace, con quién se junta. Y sacarse un miedo que a veces se tiene de que la casa de salud parece que es un espanto, pero en realidad también estar con pares es muy importante. O sea, hay cosas que uno equilibrando nos pueden ayudar a tomar decisiones. Claro, lo que pasa que yo me quedo pensando de casos cercanos que uno ha escuchado es que el tema, por ejemplo, de la elección de la casa de salud muchas veces tiene que ver, como decíamos, con lo económico. Totalmente. Y segundo, con que haya disponibilidad de lugar. De repente te gusta una, te parece que es la más apropiada, te encanta cómo es el personal, te parecen macanudos, amorosos, y no hay lugar. O de repente no puedes pagar la que te gusta. O sea, no solamente como la elección, sino muchas veces te quedas ahí por el tema de las posibilidades. De las posibilidades. Y hablábamos concretamente hace un rato, lo nombrábamos, que de repente una casa de salud donde la persona pueda tener una habitación privada es un lujo para ir a una casa de salud. Es un lujo total. Y seguramente esa persona, antes de ir a una casa de salud, dormía en una habitación privada. Claro, sí, porque estamos en sociedades además que lo fomentan la intimidad, que está muy bien porque uno la precisa, y de repente puede pasar a vivir o a dormir con 5 personas, 6, 8, dependiendo. Una habitación privada te sale arriba de 70.000 pesos. Entonces, bueno, no hay muchas personas que puedan disponer de ese dinero solo para el alojamiento y la comida. Sí, por eso también está bueno pensar que ahí la familia también va a acompañar el proceso de la persona, de adaptación, pero también en esto de lo que depende de la edad, de lo que nos damos cuenta o no, y ahí es un riesgo también, sobre todo pensando en derechos humanos, porque a veces se tiende a infantilizar al adulto mayor o se tiende a decir, bueno, no se da cuenta, entonces hacemos cualquier cosa, ¿no? Cuidado con esas cosas porque también hacen del sufrimiento y hacen que empieza a parecer como
una vuelta, digamos, a sí mismo, un aislamiento donde muchas veces terminan también en procesos de medicalización, ¿no? Por ejemplo, esto, está deprimido, entonces no, pero en realidad, bueno, está extrañando, no se siente capaz que lo suficientemente estimulado o acompañado. Entonces, realmente es una situación como para poder, más allá de lo que hablamos el otro día, de cómo puede estar uno y cómo puede estar uno afectado, y ahí capaz que podemos hablar también del otro, porque para el que tiene que tomar esa decisión, que pueden ser varios además, también implica hacer todo un proceso y un duelo de esos padres que tuvo y que ya no son los mismos, ¿no? Y eso es muy duro, porque vieron que la otra vez hablamos que en la adolescencia se hace el duelo del héroe y del padre, entonces hay que matar un poco a esas figuras y la madre y todo eso para poder crecer. Bueno, acá es como todo lo contrario, o sea, o similar, tenemos que ver... Te estás despidiendo del padre que... Y reconociendo que ya hay dificultades, claro, que no es lo mismo, que necesita otros cuidados, entonces es como esas ironías de la vida donde uno empieza a crecer y a ser autónomo, y acá es como que empieza de nuevo a ver que uno que ya está en otro lugar y que tiene y se independizó de los padres, pasa a ser ahora el que cuida a los padres o a los familiares, ¿no? Y eso es todo un acomodo para el cuidador, y sobre todo en estas sociedades también, que está como muy potenciado el hacer la tuya y vos desarrollate y bueno, y seguí. Entonces está bueno también que podamos desarrollar, bueno, o volver a algunas cuestiones que tengan más que ver con estrechar lazos, ir construyendo esta naturalidad y no negar que nos va a pasar, porque vieron que yo insisto mucho en la negación, porque la negación ayuda, pero por otros momentos nos aísla también de la realidad, ¿no? O sea, nos aleja. Suceden igual. Y las cosas suceden igual y la vejez viene. Y otra cosa que mandaban desde la audiencia que está buena es algunas alternativas que están surgiendo como amigos que uno va acompañando, va teniendo y están pudiendo generar como esto de, bueno, nos vamos a vivir todos juntos, sí, ¿no? Y que me parece que también eso está bueno en esto de, bueno, cuáles son las alternativas, pero además cómo voy anticipándome a procesos, porque hay adultos mayores que no quieren recargar a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Es como un impacto, digamos, de estos cambios. Se dice, bueno, yo no quiero recargar a mis hijos, quiero resolver esto, y capaz que lo puedo hacer con otros, y nosotros mismos en la casa de uno, resolviendo el personal que nos va como a acompañar, porque por más que el otro día me decían, bueno, un señor de 84 años está divino, bueno, puede ser, y vive solo todavía. Divino, puede ser una excepción, pero ahí en algún momento igual seguramente va a perder. Y van a necesitar cuidados porque capaz que ya no tiene ganas de levantarse a cocinar, entonces hay que mantener las comidas, hay que ir al médico, empiezan a asustarse más. Entonces siempre está bueno esto de, bueno, pensemos antes, porque cuanto más negación, entonces menos anticipación a los problemas, ¿no? Sí, preverlo, como bien decís vos, no tengo nada que agregar, o sea, va a suceder de todas maneras. Entonces, prever cuáles son las mejores opciones, como decís vos, bueno, de repente esa persona generó una red, pero en otros casos no. En otros casos no tenemos plata para pagar una casa de salud. Entonces, bueno, manejar todas las opciones, ¿no? Sí, y después vamos a hablar, porque también ahora, en esto que decían previamente Gonzalo, con el tema de los hermanos y mucha gente opinando, ¿no? También es cierto que se empiezan a generar como en esto de las historias de uno y sus trayectorias, los reproches, los reclamos, yo me hago cargo, no me hago cargo, ¿no? Nunca se hizo nada por mí, ahora tengo que hacer. Bueno, hay muchas cosas que empiezan a suceder que nos hacen perder como el objetivo de por qué nos estamos juntando, ¿no? O quién es el que tiene que resolver esto. Entonces, también hay una cosa que está buena para poder pedir ayuda, porque a veces somos como muy omnipotentes en esto de asesorarnos o de decir, bueno, capaz que con una cuestión puntual puedo destrabar toda una situación, y eso está bueno que la gente a veces no sabe, pero por ejemplo desde psicología se pueden hacer prácticas de mediación o de acompañamiento, de asesoramiento, que puedan tomar en cuenta toda esa complejidad que sucede en las relaciones humanas para destrabar rápidamente decisiones o lecturas que a veces no se pueden hacer porque uno está, nosotros decimos, muy implicado, ¿no? Está tan metido en el tema que no lo podemos ver. Entonces, claro, a veces uno ve que un hermano, por poner un ejemplo X, no va a ser capaz de ayudar en nada, ya se da por sentado. Se da por sentado, ¿no? O no va a hacer tal cosa. Entonces, así como a veces se va al médico, porque uno enseguida dice, bueno, no, entonces, bueno, también podemos recurrir, y sobre todo ahora que tenemos
en Uruguay hay políticas de todo tipo y uno en realidad podría ir hasta las policlínicas, al municipio, bueno, a todo el mundo, a decir, bueno, ¿cómo me asesoro yo en esta situación que tiene que ver, además, hasta con una cuestión de eso, de derechos? La persona tiene derecho a envejecer con dignidad. Y eso tiene que ver con el techo, tiene que ver con los afectos, tiene que ver con que se lo trate bien. Sí, todo un sistema de cuidados que se va desarrollando tenemos cada un vez sistema más. de cuidados. Sí, claro, pero hay que averiguar realmente, Exacto. porque hay muchísimas opciones que brinda el Estado, muchas de manera totalmente gratuita y que bueno, y que ayudan, ¿no? Sí, totalmente, y que además, como lo que hablábamos la otra vez, tiene que ver con el cuidador también. Entonces, poder, cuando nosotros decimos dejar de ser este omnipotente que voy a poder con todo y lo voy a resolver, nos ayuda a salir de esa encerrona. Entonces, poder pedir ayuda es importante, aunque parezca que no, aunque dice, yo lo voy a resolver, y quién es, no quiero. O a veces todavía hay muchos mitos, los psicólogos no nos van a ayudar en nada. Bueno, vamos a asesorarnos y capaz que a veces son piques, ¿no? Que se pueden dar nomás y a veces cambia toda una situación familiar. Entonces, está bueno que prevengamos eso, sobre todo para poder envejecer, pero seguir creciendo, digamos que tranquilos, ¿no? Cecilia, muchísimas gracias. La columna que viene, de alguna manera continúa, por otro lado, que tiene que ver con la culpa, ¿no? Porque también está a ver qué es la culpa. Sí, ¿qué es la culpa? Bueno, un montón para hablar. Gracias, Ceci. Hasta el próximo martes.